Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Ponga su caridad en las manos del Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Institución para brindarle apoyo al prójimo más carenciado, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Encontrar este espacio de apoyo, este espacio de ayuda, de aliento a familias muy pobres, es un gesto verdaderamente humano. Y usted debe apoyar ese gesto de cristianísima idea y sentimiento, para que el prójimo pueda por lo menos encontrar una luz en ese camino oscuro de enfrentar una enfermedad catastrófica, repito, como es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Espacio vital para formar jóvenes en alto riesgo. Ponga su caridad también ahí, en las manos de la congregación salesiana de la Iglesia Católica que cuida de ello. Es una de las instituciones de más prestigio en el mundo en la formación de ciudadanos, de jóvenes que serán de gran utilidad para su país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Apóyelos. Bien, todos los dominicanos saben que este programa ha sido un programa siempre. Le ha brindado a la personalidad de Joaquín Balaguer. Le ha brindado espacio amplio aquí para comentar y para elogiar su colosal obra de gobierno
Y no solamente la hora de gobierno, sino su colosal comportamiento como un hombre, como un político de raza, como hemos dicho nosotros aquí. Y yo creo que hoy es un día para pasarnos un buen rato hablando de estas cosas. Porque la historia, como se dice, juzga. Con el tiempo comienza a juzgar esos hechos que muchas veces la prontitud de algunos o los deseos de herir y de dañar las figuras de esas personas, de esos personajes como Balaguer, pues han querido juzgar. A Balaguer lo quisieron juzgar vivo y muerto como de una vez. Siempre yo he mantenido esa expresión, la pongo como, siempre la he puesto como pancarta, esa expresión poética de Manuel del Cabral. Mientras más hunden el ataúd, más sube el muerto. No he dejado de utilizar esa expresión para resaltar la figura de Joaquín Balaguer. Anatema para unos y el gran líder, el máximo líder, el mejor presidente. Y yo no creo que probablemente, sino el mejor estadista que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Yo lo puedo, aunque sea ditirámbico, quizá es elogio para algunos. Pero es que Balaguer supera esa categoría de hombre de Estado. Yo ya me he convencido de ponerlo como doctor de Estado. Porque Trujillo, por ejemplo, fue un hombre, un jefe de Estado, y fue un hombre de Estado, porque es un hombre que en 30 años demostró que tenía las calidades, las voluntades, tenía la voluntad de un hombre de Estado y se formó ahí como un hombre de Estado. Porque hizo del Estado dominicano, hizo un Estado moderno y un Estado musculoso. Porque hay que decir esa verdad, independientemente de todas sus hazañas y de todas sus tropelías y su vida sibarita, porque fue un sibarita Trujillo. Pero Balaguer no fue nada de eso. Esa es la diferencia. Balaguer fue un hombre para ejercer el poder para beneficio del país. Que esas reelecciones de Balaguer, esas reelecciones siempre se quiso eternizar, pero no se quiso eternizar en el poder para gozar del poder, sino para ejercer desde el poder acciones de políticas públicas en beneficio del país. Balaguer no fue un continuista per se, de estos continuistas que quieren mantenerse para vivir esa vida sibarita. No, Balaguer se entregó, es verdad, a ejercer el poder por mucho tiempo, pero no fue hipócrita. Joaquín Balaguer siempre le oí decir que los países como los nuestros necesitaban de esos periodos largos de ejercicio gubernamental, con una figura como la de él, un hombre que fue, diríamos, a él lo absorbió el poder totalmente porque se dedicó a eso. Pero fue un hombre que entregó su vida para que esa absorción del poder no se lo tragara o le permitiera hacer lo que otros han hecho. Y mírenlo ahí, mírenlo como lo estamos mirando ya, como dicen, después de estas medusas y estos corales y toda esta gente que no quieren aceptar esa verdad. Ese grupo que acaba de salir, ese grupo de jabalíes que acaban de abandonar el poder hace un par de años, que se resisten a aceptar esa verdad de que fue un desgobierno a lo que se llegó. Y yo recuerdo aquellas expresiones de Danilo Medina de que nadie, ningún gobierno había hecho la obra social que había hecho su gobierno.
muchos salimos al frente y le escribimos, yo recuerdo el periódico, en el Listín Diario escribí, eso no es verdad, presidente, eso no es verdad. Su obra usted la podrá ver como maravillosa, pero aquí hubo estadistas como Joaquín Balaguer que sus obras sociales lo superan, pero centenares de veces la suya. Y ahí está, visible, palpable, tocable. Hoy, hace 20 años que ese caballero, se llamó Joaquín Balaguer, falleció, como todos los seres humanos. Nadie puede ser eterno, pero su nombre cada día tendrá que aparecer más alto y con más, tendrá que retumbar más y todavía seguir con más vigencia esa expresión poética de Manuel del Cabral. Mientras más hunden el ataúd, más sube ese muerto ilustre de Balaguer, 20 años. Hoy la Fundación Balaguer, Joaquín Balaguer, organizó una misa en la iglesia El Buen Pastor. Fuimos a las 11 de la mañana. Esa misa fue asistida por muchos reformistas balagueristas que asistieron a la Eucaristía, y realmente pues mucha gente de largos servicios en sus gobiernos, gente que le sirvió de cerca y a distancia, y que sintió un gran respeto por ese liderazgo de Joaquín Balaguer. Y bueno, fuimos a la misa. Y hay hechos muy relevantes que yo creo que nosotros tenemos que seguir hablando de eso. Porque aquí, señores, el esfuerzo que hizo ese hombre para que este país llegara a los estadios donde está. Porque Joaquín Balaguer fue un gobernante de crisis, que es lo que nosotros le hemos señalado a estos gobiernos, que estos gobiernos no entienden que no hay crisis. Y en una situación como la que está ahora, Balaguer era un hombre que estaba 12 o 14 horas en el palacio, analizando los problemas, sin resistirse a huir a sus técnicos, aunque fueran comunistas. Balaguer los oía, porque hay que decirle a los jóvenes que Joaquín Balaguer usaba a los comunistas para trabajar, a los comunistas que no eran vagos, que eran verdaderos técnicos y que Balaguer los usaba. Porque ahora usted ve gente jóvenes que no saben que Balaguer usaba a los comunistas para trabajar. Entonces, ¿cuál es la idea que tienen? Que Balaguer lo mandaba a matar a todos los comunistas, cosa que no es así. Pero lo sabemos, lo que tenemos edad para eso. Pero los jóvenes de estas generaciones no saben eso. Y todavía aquí hay comunistas que le hacen creer a los jóvenes y a los que no tienen esas edades como nosotros, de que Balaguer se comía a los comunistas. No quería saber de comunistas. Y entonces, y yo he señalado aquí cómo el segundo jefe de la Oficina Nacional de Planificación era el ingeniero Acquasiati, Carlos Acquasiati, dirigente del Partido Comunista Dominicano. Y entonces, y así hubo centenares de técnicos de izquierda, de centro, de socialdemócratas, demócratas cristianos. Todos tenían espacio en el gobierno de Balaguer. Entonces Balaguer fue un hombre integral. Por eso su desarrollo, como yo he dicho, el desarrollo del país, lo generó como un desarrollo integral. ¿Por qué? Porque para que le manejaran el agua, Balaguer no tenía que ver, óyase bien, si el técnico que él iba a utilizar en INAPA había estudiado en la Unión Soviética, o había estudiado en Bulgaria, o había estudiado en Checoslovaquia. Los utilizaba. Y así muchos jóvenes que regresaron de la Unión Soviética, graduados de ingenieros, trabajaron en los proyectos de Balaguer, en los proyectos de agua y de canalización de residuos sólidos, de aguas pluviales, etcétera, etcétera. Léase, INAPA y la CAS. Desarrollaron un trabajo extraordinario. En INAPA, un Fran Piñeiro, imagínense ustedes,
utilizando gente de la izquierda y de la derecha. Y no tenían que ver con nada de esos asuntos políticos sectarios o partidarios. Se fajaron a trabajar con Balaguer. Por eso yo creo que a Joaquín Balaguer hay que catalogarlo de doctor de Estado. No un hombre de Estado, que de por sí ya es un título honorable. Y ojalá cualquier gobernante pueda llegar a ese nivel. Pero es que estamos en una situación de ver un caballero como fue Joaquín Balaguer, que se enfrentó a tantos momentos de crisis. Porque lo que yo digo, los gobernantes de ahora no tienen crisis. No hacen crisis. Yo creo que la crean la crisis. Balaguer no creaba crisis. Y la resolvía cuando tenían que ser crisis creadas por otros. Porque muchas de las situaciones, por ejemplo, de tensión civil, de esa tensión política que hubo en el país, no eran creadas por Balaguer, eran creadas por la insurgencia o por una oprobio oposición. Y entonces habían unas exigencias tan violentas y tan de tipo, diríamos, no conspiranoico, porque Joaquín Balaguer nunca, yo no oí que Joaquín Balaguer dijera que lo querían matar o que le tenían un complot para matarlo. Balaguer no le hacía caso a nada de eso. No tenían ideas conspiranoicas, pero había conspiradores y Balaguer lo sabía. Pero Balaguer no era de los que vivía alarmando a la población y diciendo que lo querían matar, porque él sabía que todo el que está en esto, en esos cargos de presidente de la República, en países como estos y en tiempo en cuando él ejerció eso, están expuestos a morirse también y a que venga un loco y lo mate. En Japón, miren lo que acabamos de ver con Shinzo Abe y Olof Palme, como señalamos nosotros, magnicidios prácticamente a hombres de una nobleza, prácticamente a hombres papas, vamos a llamarle así. Esos son estadistas papas, son gente que no tienen, nunca han usado sus regímenes, nunca usaron la violencia. Un caso, por ejemplo, de los Palme en Suecia y el mismo Shinzo Abe en Japón. Bien, entonces, Joaquín Balaguer, en ese ambiente de tensión, de oprobio oposición, con un país en una situación económica como la del 66, y ya previo a la del 61, porque ahí fue una crisis política serísima, y Joaquín Balaguer pudo sortear una situación tan grave políticamente como la que había, sin estructuras políticas favorables a él, ni estructuras militares. Un hombre prácticamente solo del poder, con algunos viejos amigos que andaban rondando ahí, Fuerzas Armadas y cosas de eso, que diríamos que le tenían algún respeto, pero Balaguer no era un hombre que tenía estructura dentro de ese régimen de Trujillo, aún siendo presidente, porque eso era muy difícil. En ese régimen de Trujillo solo mandaba Trujillo o sus hijos. Claro, el poder norteamericano fue vital, pero algún poder tenía que ser vital, porque para una transición como esa se necesitaba alguien que por lo menos le pusiera freno al desenfreno que podía venir de las fuerzas militares o de ese trujillismo. Precisamente no manso. Eso hay que decirlo con toda la claridad. Uno sabe que Balaguer contó con el apoyo de los norteamericanos para poder ponerle freno a esos aquellos buitres del trujillismo y aquellos remanentes que entendían que sin Trujillo podían seguir siendo fuerzas determinantes para el país. Vamos a seguir con estos comentarios porque es que le voy a dedicar un gran espacio a ese estadista, a ese doctor de Estado que fue Joaquín Balaguer. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, dentro de todas esas iniciativas de los gobiernos de Balaguer, son tantos, porque por eso yo digo que fue un gobierno integral, que promovió un desarrollo integral. Porque muchas veces yo he citado aquí un hecho muy importante, y es que el país había una normalidad en anunciar los periódicos de la época del principio de los, diríamos, los años altos de los 60, 67, 68, 66, 69, etc. Brote de disentería diezma población infantil. Ese era un titular común de aquellos tiempos. ¿Y por qué pasaba eso? Porque el país no tenía agua potable, pero Balaguer era consciente de eso. Ahora, Joaquín Balaguer tenía las arcas de la bóveda extranjera abiertas, pero él prefería llevar un paso más lento, ir contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la gente. Porque por esas mismas razones que acabo de decir, salían publicadas esas noticias. El país tenía una esperanza de vida de 52 años, el dominicano y las dominicanas. Es decir, la esperanza de vida promedio en un país donde solo un 30% de la población estaba en las zonas urbanas y el 70% de la población en las zonas rurales, con las deficiencias de caminos vecinales, falta de caminos, falta de agua potable, falta de asistencia médica, falta de ingreso, una peonada abandonada, sin ni siquiera considerada en el seguro social. Eran considerados como esa peonada, como verdaderos errantes, obreros sin ninguna protección que no fuera el hospital público. Usted, si lograba salir vivo del campo donde se producía una herida, lo sacaban en una litera,
a caballo, y de ahí lo podían llevar a un área donde pudiera haber un vehículo para llevarlo a un hospital. Y usted podía tal vez salvarse, sobrevivir a esa desgracia. Señor, ese era el país del 66. 2 universidades, la Universidad Autónoma y la Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago. La esperanza de cualquier estudiante del país para hacerse profesional eran muy escasas. Usted tenía que desplazarse a Santo Domingo o a Santiago. Imagínense ustedes los estudiantes de las provincias lejanas a esos centros. ¿Qué país teníamos? Era un país sumamente atrasado y subdesarrollado. Entonces comienza esta política de preservación del bosque, la conservación del agua. Al mismo tiempo se crean unidades especializadas para la construcción de los caminos vecinales, los acueductos múltiples, acueductos rurales múltiples y no rurales. Más de 32 plantas de tratamientos de agua, y eso se celebra ahora. Ahora arreglan una y eso es una celebración y gastan cientos de miles de pesos, gastan los gobiernos, celebrando una reparación de una planta. Balaguer construyó en los primeros 12 años más de 30, cada provincia. Cada pueblo grande tenía una planta de tratamiento de agua. Pero así vinieron los grandes acueductos. Santiago, Santo Domingo y otras provincias del país. La hospitalización mejoró la escolaridad, las escuelas, mejores escuelas se fueron construyendo. Las universidades, nace entonces la Universidad Pedro Enrique Sureña, nace la Universidad UTESA en Santiago, nace AP, otra universidad, sale el INTEP, la UCE, y se fueron creando esos centros universitarios. Y fíjense el nivel, la cantidad de estudiantes universitarios, profesionales en todas las ramas del conocimiento, se fueron agregando a esta sociedad. Señores, y el país, fíjense por dónde llegamos, que Joaquín Balaguer y su gobierno, de 52 años, que era la esperanza de vida del dominicano, la llevó a 71 años. Cuando Balaguer abandonó el poder en el año 96, el país tenía una esperanza de vida de 71 años. Le sumó 19 años al dominicano. Aquellas peonadas del campo, ese programa agrario a nivel nacional, un programa que trajo muchos problemas con el terrateniente, pero hubo que desmontar esa sociedad caciquil, rural, fue desmontada por Balaguer democráticamente. Todo ese esfuerzo, señores, el área para el espíritu, los parques nacionales, las áreas protegidas, los parques de recreación, los cinturones verdes de las ciudades. ¿Qué no hizo Joaquín Balaguer? Todas las grandes represas, los grandes canales de riego, toda la parcelación para la reforma agraria y la aplicación de la ley de cuota parte. Aquel código agrario, ¿qué no hizo? Todos los centros parroquiales, los centros comunales, artesanales, se hizo todo, las calles, toda la capitalidad de Santo Domingo, señores, crear las avenidas, crear la rehabilitación de la zona colonial, la política de turismo, Infratur del Banco Central, el Fondo FIDE, todos se crearon esos proyectos, esos programas, para darle impulso a esas actividades, zona franca. Y hoy todo ese es el músculo que mueve el país. Todas esas acciones de políticas públicas orientadas al desarrollo, al fortalecimiento, al crecimiento del país. ¿Y cuál fue la deuda, señores? La deuda con la
bóveda extranjera, cuando Joaquín Balaguer abandonó el poder en el 78, eran 911 millones de dólares, de los cuales Joaquín Balaguer encontró una deuda de 250 millones de dólares. Es decir, usó 700 millones y en los otros 10 años, cuando volvió, yo creo que no llegó a 1.000 más. Entonces el país debe 60 mil millones de dólares, como digo yo. Y aquel hombre con una obra colosal, enorme, en todos los aspectos, es decir, en el desarrollo integral del país, apenas usó unos 1.500, no llegó a 2.000 millones de dólares, de los 60 mil que se debe. Entonces yo creo que a las generaciones habrá que explicarle quién fue ese doctor de Estado que se llama Joaquín Balaguer. Pero bien, no todo fue, como se ha señalado, un color de rosa. Hubo problemas serísimos, acusaciones de corrupción. Joaquín Balaguer sabía el nivel de disposición a la corrupción que había en el país, por lo mismo el freno de 30 años, un país frenado, la población joven, deseosa de no solamente de ganar más dinero, sino de placer, de divertirse, de ser distintos. Y esas cosas sabía uno, o sabía Balaguer, que ese apetito se iba a destapar y que iban a pasar las cosas que vimos, hechos de corrupción y esas cosas y expresiones como la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Balaguer era consciente de toda esa situación y aún así encontró legiones de hombres serísimos que trabajaron en su gobierno y que eran catalogados como corruptos porque se veía el régimen en sentido general, se le hacía una apariencia o se quería presentar como que todo era una estructura corrupta lo que gobernaba el país. Falso, falsísimo todo eso. Pero hubo hechos como un hecho político de sangre que no hay duda que afectó mucho a Joaquín Balaguer. Fue esa muerte de Orlando Martínez. Fue una muerte que estremeció el país, no hay duda de ello. Y las fuerzas políticas, todas como que se volcaron, pero Balaguer sabía esas cosas. Y como Balaguer era consciente de que no él dio esa orden, porque no podía partir de Balaguer esa orden, por lo que acabo de decir, porque los comunistas trabajaban en su gobierno. Ahora, la definición de políticos presos y no de presos políticos, eso lo confirmaba esa posición política de Balaguer, que a los políticos de izquierda, si eran políticos decentes que exponían sus ideas y no tenían que ir a combatir el régimen, entonces Balaguer le daba las oportunidades de trabajo. Entonces ese político, si caía preso, era un político preso, si caía preso por acciones comunes o delincuenciales, pero no por sus ideas. Es decir, por sus ideas aquí no se mataba. Bueno, hay que ver los casos que hubo. Pero ese caso de Orlando Martínez trajo como consecuencia una crisis política Balaguer y militar. Porque hubo, producto de eso, hubo 4 generales, amigos de Balaguer, que se disgustaron porque Balaguer decidió investigar ese crimen. Es decir, todo lo que se supo del crimen de Orlando Martínez, Joaquín Balaguer fue quien tomó la decisión heroica de investigar ese caso, desde luego. Joaquín Balaguer, hombre pragmático, doctor de Estado, como yo le llamo, entendía que la sociedad nacional no estaba preparada para una cosa tan estremecedora como fue esa muerte, donde Balaguer, al recibir el informe, sabe de dónde viene esa situación y por qué participaron esos militares que participaron, porque esos fueron la gente que mataron a Orlando.
Pero el problema de esa muerte no fueron los matadores, fueron los instigadores o los intelectuales de ese crimen. Balaguer se comprometió a que en un futuro él iba a dejar una página en blanco, o dejó una página en blanco de sus memorias de un cortesano en la era de Trujillo, 1987. El crimen sucedió en abril, creo, o marzo o abril del 75, 17 de marzo, de abril, no recuerdo. Entonces, en ese libro, Joaquín Balaguer hizo constar que iba a dejar una página en blanco, como la dejó esa página en blanco de ese libro, Memorias de un cortesano en la era de Trujillo. Como ese fue un hecho que dejó marcado lo que muchos de los adversarios de Balaguer quisieron enrostrarle a Balaguer como una posición malsana de Balaguer, hipócrita de Balaguer, de bajos sentimientos, porque Joaquín Balaguer se guardó eso e incluso de un delito contra la justicia, porque en justicia democrática el que sabe de un crimen, de dónde procede el intelectual o de dónde procede el ejecutor del crimen, tiene que aportar esa prueba a la justicia. Pero Balaguer sabía que estábamos por encima de esas cosas, por la misma inmadurez y una sociedad todavía atrasada en el aspecto político. Joaquín Balaguer decidió en sus memorias dejar esa página en blanco. Yo me voy a permitir leer qué dejó dicho Joaquín Balaguer ahí, porque más luego se atribuyó a uno de sus hombres intimísimos, como fue Rafael Bello Andino. Se señaló que Bello había dicho que en 20 años después de la muerte de Balaguer se iba a saber el contenido de esa página que Balaguer decidió guardar, que la dejaba en manos de alguien que lo sobreviviera a él, una persona más joven. Y hoy, precisamente 14 de julio, se cumplen 20 años de la desaparición física de Joaquín Balaguer. Eso es muy importante porque se comenzará a especular si alguien realmente tiene el documento, a quién Balaguer le dejó el documento para que publicase, 20 años después de su muerte, que publicase lo sucedido en el caso de Orlando Martínez, de donde partió la orden de asesinar a Orlando Martínez. La página, vamos a ver qué dice. Yo creo que la tengo seleccionada por aquí, por vía del internet. Vamos a ver. La página en blanco, 1987. Joaquín Balaguer dejó inscrito este pequeño párrafo en la página en blanco. Esta página se inserta en blanco. Durante muchos años permanecerá muda, pero un día hablará para que su voz sea recogida por la historia. Callada como una tumba, cuyo secreto a voces se levantará acusador, cuando el tiempo permita levantar la losa bajo la cual permanece yacente la verdad. He dejado el texto a una persona amiga, quien, por razones de edad, está supuesta a sobrevivirme, por lo que le he encargado hacerlo público algunos años después de mi muerte. Joaquín Balaguer. Eso Joaquín Balaguer lo dejó inscrito en esa página de Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, 1987. Es un párrafo que habla
diríamos claro, por un lado, porque dice que cuando esa persona va a decir, pero no dijo en qué fecha se iba a decir eso. Y realmente, por eso digo que si parte de una especulación, parece que el propio Bello, en una ocasión de que, como tantas veces, se le preguntó a gente de ese nivel, como el propio Rafael Bello Andino, intimísimo servidor de Balaguer, y Bello parece que, pensando que 20 años son muchos años, diría que en 20 años se iba a saber, pero hoy se cumplen los 20 años de la muerte de Joaquín Balaguer. Y no sabemos realmente si alguien posee ese documento que el propio Joaquín Balaguer señaló ahí que había dejado en manos de alguien que le iba a sobrevivir. Y es verdaderamente, es una fecha que hoy, aunque nosotros tenemos que recordar esa memoria de Joaquín Balaguer, también la fecha se presta a que tengamos presente eso, porque ese hecho que pasó hace más de 40 años, del 75 para acá, estamos hablando de 47 años hace de la muerte de Orlando Martínez. Es decir, un hecho que ocurrió 47 años atrás, todavía tiene esa importancia de saber la intelectualidad del crimen, el intelectual del crimen, porque fue un hecho realmente que marcó el sistema político, el gobierno de Balaguer, sus años, sus 12 años y sus 10 siguientes, y su vida política. No hay duda que siempre estuvo pesando ese incidente, que incluso casi hubo un fiscal que casi lleva a la justicia a Joaquín Balaguer, precisamente tratando de darle apertura a ese juicio, que más luego se hizo el juicio y fueron condenados los ejecutores de la orden de matar a Orlando Martínez. Vamos a una pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
de todos estos, señores, estos regímenes, después de, pienso yo, de este resumen apretado, de esta síntesis apretada que yo he tenido que hacer de aquellas gestiones de Balaguer, gestiones de gobierno tan concluyentes, tan gráficas, porque están ahí, sus obras son testigos de lo que fue una ejecutoria gubernamental extraordinaria, colosal. 13 o 14 represas, canales, carreteras troncales, todo, sin deuda, a base de ahorro interno, y estos gobiernos tienen para hacer 2 letrinas, para hacer algo, necesitan un préstamo. 628 millones de dólares. Y eso es dinero y dinero. Entonces, muchas veces para hacer política, para ganar adeptos por vía clientelar, clientelismo político, y gastan millonadas, 1.800 millones para mejorar la imagen mediática del gobierno. Ahí vimos, eso en la red, una cosa vergonzosa, cuando faltan medicamentos de alto costo en los hospitales, muchísima gente pasando muchísimos problemas. Entonces, uno ve estas gestiones, los nuevos presidentes, para ser presidente, para querer ir a una reelección, entonces apelan al clientelismo más burdo unos y otros al más fácil de los clientelismos, que es repartir dinero, repartirle dinero a la gente. Yo no recuerdo ver a Balaguer repartiendo dinero. Sin embargo, Balaguer no buscaba clientelismo político, Balaguer actuaba buscando adeptos, pero adeptos por sus obras, por sus frutos. Balaguer convencía sobre la base de los frutos que generaba. Por los frutos lo conoceréis. O una paráfrasis de esa expresión del maestro. Por las ramas se conoce el árbol. Y ese árbol de Balaguer, sus ramas decían que era un árbol de buen duramen. Eso era Balaguer. Pues bien, fíjense cómo este gobierno de Danilo Medina, este desgobierno, porque ya cae en esa categoría de desgobierno, porque le cuesta aceptar esa verdad de manejo demencial de la administración pública. Y en medio de eso, señores, de todo este vendaval de verdades, de pruebas sobre el desfalco al Estado, el nepotismo, el desfalco en forma brutal del gobierno, burda. Entonces sale este señor juramentando al comité de ética del PLD, señores. Pero ustedes saben lo que es una cosa, este señor juramentando el comité de ética, pero ¿y estos eunucos? Pero ¿y cómo yo me voy a ir a juramentar por un hombre como Danilo Medina? Dice que me juramenten la ética cuando su gobierno y él mismo no fue capaz de ponerle algún freno a ese desenfreno. Pero ya advertido, porque cuántas veces se han visto ya hasta organismos de sociedad civil, no, nosotros le escribíamos al presidente, y gente que le decía al presidente, mire, y esto, no, todo está bien, e insultaba. Yo puse aquí el video donde este señor dice, ¿cuál corrupción? Inquiriéndole a un periodista, pero en forma autoritaria, diciéndole al periodista como que estaba equivocado, que era un insulto de ese periodista. Cíteme la corrupción. Un cuerpo que el delito era todo el gobierno mismo, el cuerpo delito. Él mismo era un cuerpo delito, por las mismas situaciones que se han presentado y que le han salvado porque no ha querido la justicia entrar a su casa a buscarle. Entonces vi ese acto de juramentación, el propio Danilo Medina juramentando un comité de ética de su partido, una vergüenza. Entonces,
Esos son los gobiernos que sucedieron a Balaguer. Deuda que ya es verdaderamente impagable. Eso ya es una cosa exorbitante. Y todo sobre la base del clientelismo. Se quiere buscar la reelección con un clientelismo a base de dinero. Y yo digo, pero aquel fue a base de obras, de construcciones, de ganar adeptos. O Balaguer, que repartía comida también, daba comida a los comedores económicos. Comida cocinada para que la gente no muriese de hambre en las calles o anduviera injusto, lleno de mosca o de mime en los rostros, como aparecen esas escenas verdaderamente terribles de África, de esa África subsahariana y del Cuerno de África, donde vemos los rostros de niños con los mocos que les salen por las narices así en forma tan visible y las moscas le andan encima y los vientres aventados. ¿Cómo era aquí? Dios mío. Y toda esta infraestructura que dejó Balaguer, vial, de riego, de asistencia médica, de asistencia escolar, todo. ¿Y cómo es posible? Sin deuda, simple y llanamente con ahorro interno. Entonces esas son esas diferencias. Entonces vemos ahora estados saqueados, verdaderamente buitres, jabalíes, pasando por las administraciones públicas. Una verdadera vergüenza. Eso uno no lo puede, aquí no se puede negar. Está a la vista de todo el mundo. Y entonces, como decíamos nosotros ayer, fíjense cómo en ese partido se juramenta, en el Partido de la Liberación Dominicana, se juramenta un comité de ética. Un gobierno que en ese comité político, decía yo ayer, todavía no ha habido una especie de autocrítica radical y contundente que explique las responsabilidades, que explique los errores y que se van a comprometer a corregir esos errores. No, actúan como verdaderos rebaños, hemos dicho, como hombres y mujeres mediocres, señalábamos ayer. Pero ahí están, lo vi, juramentándose, el comité de ética. ¿Pero ética de qué? Una verdadera pena y una vergüenza. Entonces, este gobierno, el que tenemos actual, es un gobierno que tiene transparencia, ha vendido decencia, ha vendido libertad e independencia judicial, es verdad, pero es un gobierno que va al dispendio. En medio de una situación tan crítica y se le hacen acusaciones de dispendio al gobierno. El gobierno luce entonces sin una base infraestructural visible, como hemos señalado nosotros, y que el gobierno 24 meses después no puede exhibir músculos de una infraestructura productiva, desarrollista, qué sé yo, como se le quiera llamar, que el Estado exhiba músculo. No que sea grueso, que es el problema del Estado nacional actual, que es un Estado grueso, no musculoso. Y eso es lo que trae los problemas. Pero hay un problema más grave todavía, que atenta contra la democracia, contra la soberanía y contra el medio ambiente, la supervivencia misma del pueblo dominicano. La escoria de una migración indetenible. Y esas cosas, señores, ese doctor de Estado del cual yo acabo de hacer esta suerte de apología, fue un hombre que cuidó de esos peligros. Y ahora lo que hay es un total descuido y casi calor y nido para ese tremendo problema que hoy se ha convertido en uno de los problemas más graves para el país, por el peligro de la devastación de los bosques que ese doctor de Estado tanto cuidó, la devastación de los ríos,
la pérdida de la democracia, repito, porque llegará un momento en que las fuerzas locales no van a poder controlar una población que anda creciendo con un vientre muy prolífico y una población que crece en medio de todos estos barrios periféricos en verdaderos guetos, transformando prácticamente, no la fisonomía del pueblo dominicano, ya las costumbres del pueblo dominicano están amenazadas y su propio desarrollo económico. Y eso es muy grave, porque nos quedan dos caminos. O asumimos ese papel con fuerza, con un régimen de fuerza, o perdemos el país. Y lamentablemente, para perder el país, que venga la fuerza. Huelga decir estas cosas porque todo el mundo sabe lo que ha pasado en este país cuando gobierna la fuerza. No se pierdan, no pierdan de leer el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que como todas las semanas nos presenta ese trabajo para que nos sirva de pedagogía. Mis posiciones sobre la ley de extinción de dominio, las de ayer y las de hoy. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.